¿Qué tal? Esta es la clase virtual número -1 de Inglés Técnico 1 y hoy vamos a hablar de las combinaciones de sustantivos, es decir, cuando tenemos dos o más sustantivos juntos. Antes de empezar con el tema, quiero que recordemos dos características de los adjetivos en inglés de las que hablamos la clase pasada, la clase virtual anterior. Estas características no las comparten los adjetivos en nuestro idioma, en castellano. Por eso hay que tenerlas en cuenta porque son bastante diferentes a lo que ocurre en nuestro idioma. Bueno, estas características son las que aparecen a continuación. Ahí dice, número 1, anteceden al sustantivo. El sustantivo va a la derecha y el adjetivo va a la izquierda. El sustantivo es la ubicación de sustantivos a la derecha y los adjetivos que lo van a modificar lo están antecediendo, están a la izquierda. Y otra característica de la que hablamos, en la número 2, dijimos que los adjetivos en inglés son invariables. No cambian ni en género ni en número. Por el contrario, en nuestro idioma los adjetivos cambian. Por ejemplo, yo tengo el adjetivo alto, pero si estoy hablando de una persona de sexo femenino, voy a decir alta. Si hablo en plural, voy a decir altos o altas. En nuestro idioma cambian, pero en inglés son invariables. Alto, altas, altos, altas. En inglés tiene una sola forma que es tall, T-A-L-L, que ya la vieron en la clase pasada. Bueno, ahora, teniendo en cuenta estas dos características, pasamos a ver un ejemplo de dos sustantivos. Estos son sustantivos, ya no son adjetivos. Tengo esa construcción, a metal screen. Bueno, metal es un sustantivo, quiere decir, tal como parece, metal, y screen es otro sustantivo que, como ustedes saben, quiere decir pantalla. Bueno, cuando yo tengo una construcción así, una combinación, quiere decir un o una, ¿verdad? Bueno, a metal screen, ¿cómo voy a traducirlo? Bueno, yo tengo que empezar por el sustantivo que está cumpliendo la función de sustantivo justamente. ¿Y cuál es ese? El que ocupa la posición de los sustantivos, es decir, el que está a la derecha. Es decir, que en esta construcción, el que está a la derecha es screen, ese es el sustantivo por el cual debo comenzar. Metal también es un sustantivo, pero está ocupando el lugar, la posición que ocupan los adjetivos. Es decir, que está funcionando como un adjetivo aquí. Entonces, empiezo por el sustantivo principal, que dijimos que es screen, pantalla, ¿no? Entonces digo, una pantalla metal. Una pantalla metal me quedó medio raro, porque en nuestro idioma le ponemos una palabrita en el medio, una preposición, una de esas palabritas cortitas, de, por, para. Ustedes pongan las que les indique su sentido común, que posiblemente va a estar bien. Entonces, a metal screen no va a ser una pantalla metal, sino que va a ser una pantalla de metal. Ese de lo proveo yo porque no aparece explícitamente en el idioma en inglés, pero en nuestro idioma nos hace falta. Entonces, de acá que puedo rescatar y recordar siempre, cuando hay dos o más sustantivos juntos, se empieza por el de la derecha, que está funcionando justamente por estar a la derecha como sustantivo principal. Ahora les voy a mostrar los mismos sustantivos, pero combinados de diferente manera. Ahí tengo a screen metal, cambié el orden. Ahora, ¿cuál es el sustantivo principal? Lógicamente, el que está a la derecha, no importa cuál sea, yo tengo que seguir esta regla a rajatabla. Entonces, acá, como decimos, metal es el sustantivo principal, que es metal, así que esta combinación se va a traducir. Un metal
de pantalla o puede ser un metal para pantalla. Ese de o para lo proveen ustedes. Bueno, entonces, insisto, se empieza por el sustantivo principal, que es el que está a la derecha, no es opcional. A ver, no puedo empezar por el que me parece a mí, sino que es ya una forma fija de manejarse con estas combinaciones. Pasamos a la segunda característica que hablamos hoy, que tienen los adjetivos en inglés, que dijimos que son invariables, ¿no? No cambian ni con género ni con número. Entonces tengo a big screen. Big, ¿se acuerdan que este es un adjetivo y quiere decir grande, grandes? Entonces, a big screen es una pantalla grande. Ahora, en segundo lugar, tengo two big screens. Fíjense que esta es una combinación que el sustantivo principal, screen, está en plural. Entonces, la combinación me queda en plural, dos pantallas grandes. Pero fíjense en el adjetivo, en big. Big no marcó ninguna diferencia, no cambió. Simplemente en nuestro idioma lo tenemos que cambiar. Es decir, nadie diría dos pantallas grandes. Nadie diría eso que más o menos supiera hablar. En nuestro idioma les tenemos que agregar una S también al adjetivo. Pero en inglés eso no pasa. Los adjetivos son invariables. Ahora paso a una combinación de dos sustantivos. Ahora vamos al tema de los sustantivos. Two screen metals. Dice un tú bien grande, adelante, así que estamos hablando de algo en plural, y aparte metals está con S, está en plural. ¿Cómo traduzco esta combinación? Yo puedo decir dos metales de pantalla o dos metales de pantallas. ¿Y cómo me van a decir? ¿Cómo pantallas? Si ahí screen está en singular, no tiene una S. Y bueno, justamente el problema o el hecho es que cuando los sustantivos están funcionando como adjetivos, tal es el caso de screen, pantalla en este ejemplo, como están funcionando como adjetivos, tienen las características de los adjetivos. Y recién hablamos que los adjetivos en inglés son invariables. Ahora, en nuestro idioma, ustedes me pueden dar tanto una traducción como la otra. Eso puede querer decir dos metales de pantalla o dos metales de pantallas. Si alguna vez nos volvemos a juntar o en las clases de consulta ustedes sale una combinación de este estilo y hablamos si es posible que un sustantivo que está funcionando como adjetivo pueda traducirse en plural, ustedes tienen que pensar que sí. Y si yo les pregunto, ¿y por qué? Por ejemplo, en esta construcción, two screen metals, ¿por qué screen? Si se puede traducir en plural, ¿por qué no tiene una S marcada? Y ustedes me tienen que decir, y bueno, porque está funcionando como adjetivo y los adjetivos no llevan S en inglés. Ahí les puse más o menos lo mismo en la parte inferior en color rojo. Está funcionando como adjetivo, está a la izquierda del sustantivo principal. ¿Cómo funciona como adjetivo? Y los adjetivos son invariables en inglés, no lleva S. Sin embargo, en castellano, los adjetivos sí cambian con género y número. Vemos otro ejemplo, a tool maker. Maker es fabricante, es un sustantivo. Tool es herramienta, también es un sustantivo. ¿Qué significa a tool maker? Esta combinación, lógicamente empiezo por el sustantivo principal, que siempre el que está a la derecha, en este caso maker, sería un fabricante de herramienta o un fabricante de herramientas, cosa que es más lógico porque pobre en la primera combinación, si no el pobre fabricante hizo una herramienta sola y que cerró la fábrica. Es más probable que haya hecho más que una herramienta, ya que puso una fábrica. Bueno, entonces, la traducción
esto de agregarle una S a un sustantivo que esté funcionando como adjetivo, va a depender a veces de nuestro sentido común y del contexto en donde estemos leyendo esa construcción, esa combinación. Así como están, puede querer decir las dos cosas. En una oración o en un contexto, en un párrafo, nos daríamos cuenta cuál es el significado correcto. Bueno, seguimos con estas combinaciones y ahora le agregué a la combinación de dos sustantivos un adjetivo. Light. Me quedó a light metal screen. Light, como adjetivo, quiere decir liviano, liviana, livianos, livianas, como ustedes recordarán. Ahora, la pregunta mía es, ese liviano o liviana, o livianos, livianas, ¿a cuál de los dos sustantivos está calificando? ¿A metal o a screen? ¿Qué es lo que es liviano? ¿Es la pantalla liviana o el metal liviano? La traducción sería, entonces, les pregunto a ustedes, una pantalla de metal liviana, es decir, la que es liviana es la pantalla, o una pantalla de metal liviano, el que es liviano es el metal. Bueno, la respuesta. Siempre tengo que pensar que todos los sustantivos y adjetivos están calificando al sustantivo principal, que es, como dijimos antes, el de la derecha. Es decir, que en a light metal screen, screen es el sustantivo principal porque está a la derecha, metal está modificándolo y light, liviana, también está modificando a screen. Yo siempre tengo que pensar que todos modifican al sustantivo principal. Es decir, que la traducción correcta sería una pantalla de metal liviana. La que es liviana es la pantalla. Ahora, ¿cómo hago? Porque también puede ser que yo quiero decir que tengo una pantalla que está hecha de un metal que es liviano, que el metal es liviano. Capaz que la pantalla, entre todas las cosas que le ponen después y qué sé yo, no queda tan liviana. Bueno, ¿cómo hago si yo quiero decir que la pantalla está hecha de un metal liviano, que el que es liviano es el metal? Bueno, voy a poner un guión entre el adjetivo y el sustantivo que quiero relacionar. Yo quiero decir que el que es liviano es el metal, bueno, un guión entre light y metal. Entonces, toda esa construcción, después que se forma, decir, light, con el guión, queda modificando a metal. Y toda esa construcción después, es decir, light metal, modifica o califica a screen, que es pantalla. Entonces, mediante el agregado de ese guión, yo logro que lo que diga en esa construcción sea una pantalla de metal liviano. ¿Cómo se logró que se entienda que lo que es el metal es lo liviano? Y bueno, se le puso un guión entre esas dos palabras que yo quería relacionar, es decir, entre el adjetivo light y el sustantivo metal. Bueno, entonces, vuelvo a decir, siempre recordar que el sustantivo principal es el de la derecha, es decir, no es opción, no es caprichoso, empiezo por el sustantivo de la derecha. Traducir los sustantivos de derecha a izquierda y sin saltar. Sin saltar quiere decir, por ejemplo, si hay una combinación de varios sustantivos, como ahora vamos a ver, no empiezo por el de la derecha y salto al tercero, después me voy al cuarto, después voy al primero. No puedo hacer eso. Voy de derecha a izquierda sin saltar. A ver, veamos un ejemplo de combinaciones de varios sustantivos y adjetivos. Winding quiere decir bobinado o arrollamiento. Y stator es un estator, que es una parte de un motor o de una dínamo. Entonces, esta combinación, la número 1, fíjense, a stator winding, empiezo por el sustantivo de la derecha, que es winding, y me queda un bobinado de estator. En la número 2 le agregué otro sustantivo más, motor, que tal como parece que es el motor.
generalmente motor eléctrico. Bueno, ¿qué es el motor stator winding? Empezamos por el sustantivo principal, que es el de la derecha, un bobinado de estator de motor. Bueno, le voy a agregar la palabra induction, que quiere decir inducción. Entonces, en el número 3 me quedó an induction motor stator winding. ¿Qué significa? Un bobinado de estator de motor a inducción. Ahora voy a agregar unas palabras más. Cage es una palabra que significa jaula. Squirrel quiere decir ardilla. Squirrel cage, esta combinación, empiezo por el sustantivo principal, que es cage, porque es el que está a la derecha. Entonces, esta combinación quiere decir jaula de ardilla. Y ahora la voy a incorporar a la construcción de la que estamos hablando. Fíjense en la número 4. A squirrel cage induction motor stator winding. Significa un bobinado de estator de motor a inducción tipo jaula de ardilla. Noten que yo voy de derecha a izquierda sin saltar, es decir, no voy de winding a motor y después vuelvo a stator y después me voy a donde tenga ganas, sino que empiezo por el sustantivo principal y voy hacia la derecha, hacia la izquierda sin saltar, perdón, hacia la izquierda. Bueno, le voy a agregar una palabrita más, un par de palabritas más. Face quiere decir fase y single quiere decir un par de cosas, entre ellas único, solo. Entonces, single phase, esta construcción, empezando por la derecha, fase, sería fase única o monofase o monofásico. Voy a incorporar esta combinación a la combinación con la que estamos trabajando. Fíjense en la oración, en la construcción número 5. A single phase squirrel cage induction motor stator winding. Un bobinado de estator de motor a inducción tipo jaula de ardilla. Monofásico. Me olvidé de decirles que eso de jaula de ardilla no es una broma, sino que le pusieron ese nombre porque parece una jaula de ardilla. Bueno, esto que estoy hablando yo no es un invento. Acá en la parte superior a la derecha les puse una imagen de un motor de este tipo, de un motor de inducción tipo jaula de ardilla. Fíjense que tiene como ese enrejadito, no sé, les pareció que era una jaula de ardilla. Y en realidad estamos hablando de una parte del motor, estamos hablando del bobinado de estator del motor, ¿no es cierto? Esta imagen se las puse para que vean que no lo estoy inventando. Bueno, a semejante combinación de sustantivos, también le puedo agregar un adjetivo. Le voy a agregar el adjetivo cheap, cheap, que quiere decir barato. Fíjense en la combinación número 6, le agregué ese adjetivo y entonces, ¿cómo lo traduzco? Un bobinado de estator de motor a inducción tipo jaula de ardilla, monofásico o monofase, barato. Bueno, entonces, a veces la gente me dice a mí, ¿pero qué? ¿Inglés se lee de atrás para adelante? O el inglés es difícil, me dicen, porque se lee de atrás para adelante. Bueno, ¿se lee de atrás para adelante el inglés? No. Esto pasa cuando tengo combinaciones de sustantivos, es decir, cuando hay dos o más sustantivos juntos. Pero, ¿todas las oraciones se leen de atrás para adelante? Por supuesto que no. Esto de leer de atrás para adelante se rompe o se termina en una oración cuando aparece otro tipo de palabra. Por ejemplo, un verbo. En la oración número 7 les puse esta es una oración completa. Le puse un verbo y un predicado, digamos, ¿no? Bueno, entonces quedó a cheap single-phase squirrel cage induction motor stator winding is important. Ahí tenemos is, que ustedes lo deben conocer, es el verbo es, el verbo del verbo ser. Ya pronto lo vamos a ver. Entonces,
lo vamos a... estoy mirando que las flechas que quedaron ahí abajo de la oración 7 tendrían que estar, se me corrieron y tendrían que estar en la oración en inglés. Lo que tendría que estar recuadrado es winding, que es el sustantivo principal. Bueno, entonces, la oración completa, para traducirla al castellano, yo empiezo, veo una oración, busco el sustantivo principal. ¿Cómo sé que es el sustantivo principal? Y bueno, si el que a continuación no tenga otro sustantivo, sino que haya otro tipo de palabra. Por ejemplo, un verbo, como en este caso, está is. Entonces, busco el sustantivo principal, que en este caso es bobinado, y empiezo. Un bobinado de estator, de motor a inducción, tipo jaula de ardilla, monofase, barato, y luego arranco con lo que me resta de oración y leo como se lee en castellano. Es importante. Y así es la forma en que tenemos que manejarnos con estas combinaciones de sustantivos. Bueno, después de esta explicación pueden hacer el ejercicio 4.1 y lo revisan con el que está resuelto en el